Ya, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Profesor. Ya, muy bien. Ya. Entonces, genética del sexo, mutaciones y bioética. ¿Sí? Entonces, existe una herencia, como les decía, una herencia que está ligada a los cromosomas sexuales, ¿no? Nosotros, en el caso de los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? 22 de ellos son cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual, ¿no? Nosotros tenemos 23 pares porque tenemos una herencia paternal, ¿no? Que viene de mamá y viene de papá, ¿no? Entonces 23 vienen de mamá, 23 vienen de papá, ¿no? El sexo, ¿no? Es un carácter biológico que está genéticamente determinado y la determinación cromosómica del sexo se produce en el momento que se forma el huevo o cigoto, ¿no? Eh, nosotros, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, tenemos el sistema XX, ¿sí? En el caso de las hembras, y en el caso de los machos, XY. ¿Sí? Se dice homogamético, porque tenemos igual gametos en el caso de las hembras, y heterogamético, ¿no? Porque existen dos diferentes gametos, ¿no? El X y el Y, heterogamético, ¿sí? En el caso de las aves, existe el sistema ZZ, ¿no? Y ZW, ¿ya? Pero en este caso es al revés, ¿no? Las hembras son las heterogaméticas y los machos son los homogaméticos, ¿no? Y tenemos también en algunos insectos el sistema XX o XO, ¿sí? Donde las hembras son las homogaméticas y los machos son, podríamos decir, los heterogaméticos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Acá la mujer tiene dos gametos, XX, y el hombre también, XY. Sin embargo, se dice que la hembra es homogamética porque solamente puede transmitir, o solamente va a transmitir una información genética, en este caso, ¿no? Solo X, ¿no? En el caso de un solo gameto, ¿no? En el caso de los hombres, ¿no? Ellos pueden transmitir dos diferentes tipos de gametos, un X y un Y, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? ¿Quién va a determinar el sexo del nuevo individuo, ¿no? Va a ser el hombre, ¿no? Porque la mujer solo va a entregar un X, ¿no? Tanto para cualquiera de los dos cigotos, ¿no? Sin embargo, el macho va a entregar el X, si es que entrega el gameto que contiene el X, va a ser una hembra, ¿no? Y si contiene el Y, el cromosoma Y, ¿no? Va a ser un macho, ¿no? Va a ser un macho. Eh, entonces, sin embargo, ¿no? Esta determinación cromosómica del sexo, como les digo, está relacionada a los cromosomas sexuales exactamente, ¿no? Al cromosoma X o al cromosoma Y. ¿Sí? ¿Quién estudió todo esto? ¿Quién estudió todo esto de que existía una herencia ligada al sexo? Fue Thomas Morgan. ¿Sí? Thomas Morgan, ¿no? Fue un genetista estadounidense, ¿no? Y él ganó un premio Nobel, ¿sí? En medicina gracias a los estudios de la herencia ligada al sexo. Él trabajó con estas mosquitas bien comunes que todos conocemos, Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es un buen modelo de estudio, ¿sí? Un buen modelo de estudio, porque tiene una reproducción bien rápida. ¿Sí? Una reproducción rápida, se puede reproducir en laboratorio, se puede mantener en laboratorio y las características son observables. ¿Sí? ¿Cuál es Drosophila melanogaster? También conocida como la mosca de la fruta. ¿Sí? Ustedes pueden ver, ¿no? Cuando hay fruta en su casa, hay unas mosquitas chiquitas que vuelan, ¿no? Alrededor de la fruta, sobre todo los plátanos cuando están muy maduros, ¿no? Están volando estas mosquitas, ¿no? Esas son las drosófilas, ¿ya? Esas son las drosófilas. Y si ustedes las miran
más al detalle cuando están paradas, si ustedes pueden mirarlas bien al detalle, van a ver que tienen diferentes colores de ojos, ¿no? Tenemos a las mosquitas con ojos rojos y a las mosquitas con ojos blancos, ¿ya? Esta mosca de ojos rojos, ¿sí? Con cuerpo medio mostaza y unas alas arredondadas, ¿sí? Es el fenotipo salvaje, ¿sí? Es el fenotipo salvaje, es el fenotipo común, ¿sí? Sin embargo, existen variaciones a este fenotipo, ¿sí? Existen variaciones a este fenotipo, como las moscas de ojos blancos, ¿sí? Las moscas de ojos blancos, pero que tienen la misma, otras características fenotípicas similares a la mosca normal, ¿no? Es otra variación, pero en ese caso una variación solamente de los ojos, ¿no? También tenemos, ¿sí? Este, también tenemos a las mosquitas que tienen alas cortas. Miren las alas, tienen ojos rojos, ¿sí? Tienen ojos rojos, pero las alas son cortas, ¿sí? Las alas son cortas, ¿ya? Entonces esa es otra variación de Drosophila, ¿ya? Eh, Además, existen unas que tienen las alas, miren, medias rizadas, ¿no? Otras que tienen el cuerpo amarillo, ¿no? Ojos rojos, alas redondeadas, pero el cuerpo es amarillo, es otra variación. Y hay otras que tienen los ojos rojos, pero son negras. Estas son conocidas como las ébano, ¿sí? La variación del cuerpo ébano, del cuerpo oscuro, negro, ¿no? Todos estos tipos de moscas, Morgan observó, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Morgan? ¿Qué es lo que hizo Morgan? Bueno, realizó los entrecruzamientos, ¿sí? Comenzó a cruzar para ver cómo salían estas características, ¿no? Entonces realizó básicamente dos experimentos, ¿sí? Dos experimentos viendo las características observables de estas mosquitas, ¿no? Hizo dos experimentos, ¿sí? Miren, él cruzó, ¿sí? En su primer experimento, él cruzó una hembra, ¿sí? Una hembra de ojos rojos, ¿ya? Una hembra de ojos rojos, una línea pura realmente, ¿ya? Un homocigoto dominante, ¿ya? Lo cruzó con otra línea pura, que en este caso es un macho, ¿sí? De ojos blancos, ¿sí? En este caso tiene el genotipo recesivo, ¿sí? Tiene el gen recesivo. Cuando los mezcla, la F1, ¿sí? La F1 sale, todos los hijos, todas las hijas, ¿sí? En este caso heterocigotas, ¿no? Heterocigotas rojas, con ojos rojos, ¿no? Porque acá podemos ver que eh, esta hembra, el único gameto que va a entregar es un X con el gen dominante, ¿no? Y este macho, el único X que puede entregarle a una hembra es el X con el gen recesivo, ¿no? Entonces, este individuo va a ser un heterocigoto, ¿no? Pero va a tener el gen dominante del ojo rojo, ¿no? Por lo cual se va a expresar el ojo rojo. En el caso del macho, ¿no? También ha adquirido el X con el gen dominante de la madre, con el ojo rojo de la madre, y el cromosoma Y del padre, que se lo ha pasado directamente, ¿verdad? Y al tener un solo cromosoma, y en este caso es dominante, pues va a expresar también el ojo rojo. Entonces, de una madre de ojos rojos homocigota, dominante, ¿no? La primera generación, 100% de los hijos van a tener ojos rojos, ¿sí? 100%, toda la F1 va a tener ojos rojos, ¿ya? No existe posibilidad de que en la F1 uno salga con algún ojo blanco, todos 100% rojos. ¿Y qué pasa en la F2? En la F2, ¿sí? Tenemos acá una hembra, ¿sí? Que tiene, que es homocigota dominante para el color de ojos rojos, ¿no? Adquiere, miren, el X de la mamá, el X con el gen dominante y el X con el gen dominante del papá, ¿no? Entonces, una hembra, ojos rojos. La segunda hembra, ¿no? Tiene este X, el X recesivo de la mamá y el X dominante del papá, ¿sí? Entonces ella sale
heterogamética, pero como tiene el gen dominante rojo, ¿no? Sus ojos son rojos, ¿sí? El siguiente es un macho, ¿no? El macho. El X R, ¿sí? De la mamá, el X con el R mayúscula de mamá y el Y del papá, ¿no? Como ha heredado el gen dominante, tiene ojos rojos, ¿no? Y por último, un macho que tiene el X R minúscula, ¿sí? De la mamá y el Y del papá, ¿no? Tiene ojos blancos, ¿no? Ojos blancos. Entonces tenemos ojos rojos. Si nosotros vemos la genética, ¿no? Tenemos un homocigoto dominante, un homocigoto y un heterocigoto, ¿sí? En este caso es un homocigoto también porque solo tiene uno, ¿no? Dominante y acá hay un recesivo, ¿no? El 75% de individuos tiene ojos rojos y el 25% tiene ojos blancos, ¿sí? Esto es en caso la mamá tenga ojos rojos y el papá ojos blancos y sean puros. Pero ¿qué pasa si es en sentido contrario? Este es el segundo experimento de Morgan, ¿sí? El segundo experimento. En el segundo experimento, él cruza al revés. Miren, él cruza un macho de ojos rojos versus una hembra de ojos blancos, ¿no? La hembra, para que exprese el color de ojos blancos, tiene que ser homocigota recesiva, ¿no? El macho expresa su color de ojo rojo porque tiene el gen dominante, ¿no? Entonces acá, en los primeros, en los machos, ¿no? En el macho, la hembra solo va a poder entregar un gameto, el X con el cromosoma recesivo, y el macho ¿no? El Y. Entonces, este individuo va a ser blanco definitivamente, ¿no? Y en el caso de una hija, ¿no? Una hembra, eh, la mujer va a entregar la madre, perdón, va a entregar el cromosoma recesivo y el macho va a entregar el otro cromosoma, ¿sí? Pero en este caso contiene el gen dominante. Entonces esta mosquita va a ser heterocigota, ¿no? Y como es heterocigota, pero tiene dominando el gen dominante, ¿no? Ella tiene ojos rojos. Entonces en la F1, miren, sale el 50% de la prole con ojos blancos y el otro 50% con ojos rojos, ¿sí? A diferencia de del primer experimento, cuando se invertían los padres, ¿no? Acá salía 100% ojos rojos, mientras que acá en en el segundo experimento, 50% de ojos rojos, ¿sí? Y en la F2, ¿sí? En la F2 vemos de que tenemos un macho, ¿sí? Que tiene el cromosoma X con el gen dominante del ojo rojo, ¿no? Por lo que está expresando el ojo rojo. Tenemos un macho con el gen recesivo, ¿no? El gen recesivo que viene de la mamá, ¿no? Este macho tiene el gen dominante de la mamá acá, con el macho. Este tiene el gen recesivo de la madre con el Y del papá, por eso que es blanco. Ese tercero tiene el X con el gen dominante y el X con el gen recesivo, que viene del papá, por eso es una heterocigota, pero como tiene el gen dominante es roja, y esta, ¿no? Cuando se unen estos dos gametos, ¿no? X con el gen recesivo tanto del padre como de la madre, ¿no? Entonces sale con ojos blancos. Entonces vemos que en la segunda eh, filiación, ¿no? En la F2, ¿no? Tenemos que el 50% de individuos tiene ojos blancos y el 50% tiene ojos rojos. El 50 ojos blancos y el 50 ojos rojos. A diferencia de este cruce que tiene el 75% de ojos rojos y un 25% de ojos blancos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Hacer una pregunta. Sí. Sí, Este, pero el F2 sale ah, de, ¿cómo se llama? De la reproducción de F1, o sea, de estos dos, sí. de F1. Ajá. Ah, ya, ya. Sí, la F2 sale de la reproducción de la F1. ¿Sí? Se mezcla la F1 y sale la F2. ¿Sí? Otra pregunta creo que iban a hacer. Chicos, creo que iban a hacer otra pregunta o ya no.
¿Se entendió? No, profe, yo le decía que era todo claro. Ah, genial, perfecto, muy bien. Entonces, en estos experimentos de Morgan, ¿no? Estos experimentos de Morgan, como ustedes ven, no cumplen las proporciones mendelianas, ¿no? No cumplen las proporciones mendelianas. Y es una herencia ginándrica. ¿Qué significa ginándrica? Es una herencia que está ligado al cromosoma X, ¿sí? Ligados al cromosoma X, ¿ya? Eh, el cromosoma, los cromosomas, ¿sí? Como tales tienen porciones, ¿sí? Una porción, en el caso de los cromosomas sexuales, ¿no? Tienen unas porciones que son homólogas entre ellas, entre el X y el Y, pero existe un mayor porcentaje de porciones que son no homólogas, porque son diferentes genes, tienen diferente morfología, ¿ya? Y esta región no homólogas son regiones que no pueden recombinarse, ¿sí? Entonces, en este caso, de esta herencia ligada al sexo, ¿sí? Solo son genes que están ubicados en la porción no homóloga del cromosoma X. Y tanto hembras como machos pueden resultar afectados, ¿sí? Tanto hembras como machos pueden resultar afectados, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? Yo les decía que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son autosómicos y un par sexual, ¿sí? Un par sexual que es el X, este es el X, este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y. El cromosoma Y es un cromosoma chiquitito, ¿ya? Es un cromosoma acrocéntrico, chiquitito, ¿ya? Y nosotros morfológicamente, ¿sí? Morfológicamente, tenemos dos regiones dentro de este cromosoma. Una porción homóloga, ¿sí? Una porción homóloga, en este caso homóloga primaria, ¿sí? Que con ese cromosoma Y, ¿sí? Este es el X y este es el y una región no homóloga o una región diferencial, ¿sí? Una región diferencial que porta los genes exclusivos en este caso, ¿no? En este caso del X, esta región diferencial porta los genes exclusivos del eje del cromosoma X, ¿sí? Que son los caracteres ginándricos, ¿sí? Mientras que acá tenemos el cromosoma Y, ¿no? Y tenemos la región homóloga primaria y secundaria, que son las regiones extremas del cromosoma, de los cromosomas, que se llaman telómeros, ¿sí? Telómeros. Estas regiones teloméricas son regiones homólogas. Sin embargo, la mayor parte de este cromosoma, ¿sí? Son regiones no homólogas o regiones diferenciales, ¿sí? En estas zonas diferenciales portan genes exclusivamente del cromosoma Y, ¿sí? Genes exclusivamente del cromosoma Y. ¿Qué tipo de genes? Pueden ser genes relacionados al desarrollo gonadal de los testículos, por ejemplo, el desarrollo de los testículos, ¿no? Que solo lo tienen los hombres, pues obviamente, ¿no? A este tipo de caracteres que se desarrollan en el cromosoma Y, ¿sí? Se llama caracteres holándricos, ¿sí? Caracteres holándricos. Entonces, en el cromosoma Y son caracteres holándricos y en el cromosoma X son caracteres ginándricos, ¿sí? Ginándricos. Existen, chicos, existen, de acuerdo a la genética del sexo en humanos, pueden haber 4 diferentes tipos de herencias, ¿ya? Una herencia que se llama parcialmente ligada al sexo, ¿sí? Que se encuentra en la región homóloga de los cromosomas X y Y, o sea, en estas partes teloméricas, ¿sí? ¿Qué enfermedades o qué condiciones se tiene ahí ubicadas? Tenemos, por ejemplo, la ceguera para los colores, ¿sí? Para la ceguera para los colores. En el caso, si la herencia solo está, si los genes solo se encuentran en la región diferencial del cromosoma X, o sea, en esta porción verde del cromosoma X, ¿sí? Se llama herencia ligada al sexo, ¿ya? Herencia ligada al sexo.
Entonces, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, se refiere solo al cromosoma X. ¿Ya? La herencia ligada al sexo, ¿no? Algunas enfermedades más comunes que existen es el daltonismo, ¿sí? La ceguera, ¿sí? El daltonismo y la ceguera. La hemofilia, ¿ya? Daltonismo, hemofilia son enfermedades muy comunes y bastante estudiadas, y se hacen muchos ejemplos y muchos problemas relacionados al daltonismo y a la hemofilia, ¿ya? Esos están, entonces, son herencia ligada al sexo. Sí, aparte de eso, tenemos la herencia restricta al sexo. ¿Cuál es la herencia restricta al sexo? Son los genes, ¿sí? Que están dentro de la región diferencial del cromosoma Y. Dentro de la región diferencial del cromosoma Y. ¿Sí? Aquí. Entonces, los que son restrictos al sexo se refieren restrictos al cromosoma Y. Y están en la parte diferencial. Como cuáles, como les dije, los caracteres que están relacionadas a las características propias de los hombres, de los machos, ¿no? Como el desarrollo de los testículos. Aparte de eso, ¿no? Tenemos otras características como la hipertricosis auricular. ¿Cuál es la hipertricosis auricular? Hiper significa bastante. Trico significa pelo, bastante pelo. Y auricular, ¿no? Existen algunos hombres, no sé si ustedes han visto, que tienen muchos pelitos en las orejas. No muchos pelitos en las orejas. Bastante pelitos en las orejas. Pero solo pasa en hombres, ¿ya? No han visto a mujeres con exorbitante pelo en las orejas, ¿no? Las mujeres pueden tener pelos en las orejas, pero son pelitos muy chiquititos, ¿ya? Naturales, pero no son esos pelos largos que los hombres podrían tener. Entonces, es una característica que solo está, ¿por qué solo tienen los hombres? Porque está relacionado solo al cromosoma Y, solo el cromosoma Y, ¿sí? Aparte de eso, ¿sí? Tenemos la herencia influenciada por el sexo. Chao. La herencia influenciada por el sexo. ¿Sí? La herencia influenciada por el sexo, ¿sí? Es otro tipo de herencia en la que interviene, son genes que están relacionados a cromosomas autosómicos, o sea, a los 22 otros cromosomas que nosotros tenemos. Sin embargo, para su expresión final depende del sexo, ¿sí? Si es en hombres, puede que no se exprese, y puede que se exprese, y si es en mujeres, puede que no se exprese. O sea, depende de las hormonas, en este caso, de las hormonas que son propias de cada sexo. En el caso de los hombres, los andrógenos; en el caso de las mujeres, la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Eh, entonces, un claro ejemplo de esta herencia ligada al sexo en humanos es la hemofilia, ¿sí? Seguramente ya han visto algo acerca de la hemofilia, ¿sí? ¿Han visto algo acerca de la hemofilia? Eh, la hemofilia, ¿sí? Es una condición, una enfermedad eh, que, se, que altera, ¿no? Altera, desorganiza, ¿sí? La cascada de coagulación de la sangre, ¿sí? Por lo cual las personas que padecen esta enfermedad no pueden producir esos coágulos, ¿no? Porque están alterados algunos factores de coagulación, factor 8 y factor 9 por lo general, ¿sí? Entonces, al no producirse estos coágulos, pues la persona antiguamente solía morirse desangrada por un simple corte, ¿sí? Un simple corte en la vena hacía que se murieran, porque no había algo que los tapara, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, ¿no? Una persona sin hemofilia, tenemos acá la piel, ¿no? Acá tenemos el vaso sanguíneo, ¿no? Esa persona sí hace un corte, ¿no? O una laceración, ya una herida, ¿ya? Y se corta y llega pues a la vena, a un vaso sanguíneo, ¿ya? En ese caso, se activa todo el sistema de coagulación, que es una cascada en verdad. Primero se activa uno, luego se activa el otro factor, y así van bajando los factores hasta que todos ellos trabajan en conjunto, ¿no? Para activar las fimbrinas, ¿no? Que van a producir finalmente el coágulo, ¿no? Y van a llegar al lugar, ¿no? Donde se ha hecho el corte para taponear ese coágulo, para taponear ese corte, ¿no? Entonces,
Se forma la fimbrina y se forma el coágulo, ¿no? El coágulo va a taponear el corte y va a detener la hemorragia, ¿no? Es lo que normalmente pasa, ¿no? Lo que normalmente pasa. Sin embargo, en una persona con hemofilia, ¿sí? Una persona con hemofilia, ¿no? Se produce un corte, una herida, ¿no? Y el sistema de coagulación no se va a activar correctamente, ¿ya? No se activa correctamente porque existe una alteración del factor número 8 y factor número 9, ¿sí? No se activa correctamente y al no activarse correctamente no se va a producir la fimbrina y no se va a producir el coágulo. Y como no hay coágulo que tapone el corte, ¿no? La persona va a desangrarse, va a seguir sangrando, 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 y se morían desangrados. No exactamente en un día, podía durar el desangrado una semana hasta que se le acabara la sangre, ¿no? O hasta que le diera un paro simplemente por la descompensación de volúmenes en el cuerpo, ¿no? Entonces, es una enfermedad, no sé si ustedes han escuchado, también conocida como la enfermedad de los reyes, ¿no? De la realeza, ¿no? La realeza ha sufrido bastante esta enfermedad, ¿no? A consecuencia de que, ¿por qué creen ustedes que la realeza sufría bastante de ese tipo de enfermedades? Podría ser porque se reproducían entre ellos nomás. Ajá, exacto, ¿no? Eso se llama endogamia, ¿sí? Cuando se emparejan solo entre ellos, ¿no? Y se querían emparejar solo entre ellos porque querían mantener su estatus y su sangre, ¿no? Porque decían que su sangre era real, su sangre era azul, su sangre era mejor, ¿no? Entonces, por estos motivos, ¿no? Ha hecho de que esta hemofilia se mantuviera bastante en la familia real, ocasionándoles las muertes a los hijos, ¿no? Por ejemplo, Victoria, Victoria de Edimburgo, creo, no recuerdo, de Hamburgo, era una mujer que tenía hemofilia, ¿sí? Era una princesa, ¿no? Que se casó con un zar en Rusia, ¿no? Entonces, pero ella portaba la enfermedad, pero o sea, no la expresaba, sino la tenía genéticamente nada más, ya genéticamente, ya. Entonces ella se casa con este zar, donde no existía la hemofilia, pero al casarse con ella, con Victoria, ¿no? Ella lleva el gen hacia los zares, ¿sí? Cuando ella tiene hijos, cuando ella comienza a tener hijos, sus hijos tienen hemofilia, ¿sí? Sus hijos tienen hemofilia. Entonces, al darse cuenta que su sangre no coagulaba, la sangre de los hijos, ¿no? Porque ella no tenía nada, la sangre de los hijos no coagulaba, entonces el zar mandó llamar pues a un montón de médicos, ¿no? Para que intentaran curar al hijo, ¿no? Y encontraron así a, a Rasputín, ¿sí? A Rasputín, que finalmente se hizo actuó como curandero, ¿no? Como un curandero de la familia real, como un médico de la familia real, ¿sí? Tratando así la coagulación en los hijos de este zar, ¿no? Y sin embargo, él comenzó a influenciar sobre la realeza, ¿sí? Y finalmente se dijo quien terminaba gobernando todo ese imperio, ¿no? Era Rasputín, ¿no? Quien terminó gobernando el imperio fue Rasputín, ¿no? Sin embargo, la familia, ¿no? Los bolcheviques, la familia, fue asesinada finalmente, ¿no? Acabando con toda la dinastía de los zares, ¿sí? Pero ¿quién influenció para que esto se diera? ¿No? Rasputín, ¿a consecuencia de qué? De la hemofilia, ¿no? De la hemofilia que sufrían los hijos. Él entra a la familia real por este caso de la hemofilia, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se ha estudiado bastante. En la actualidad,
ya no representa un riesgo, ¿no? Porque existen medicamentos que ayudan pues a activar esta cascada de coagulación, a mejorar los factores de coagulación para que ya la gente no muera desangrada, ¿no? Y después de que la realeza se dio cuenta de que era una enfermedad que estaba en su círculo, ¿no? En su círculo, pues decidieron comenzar a mezclarse con otras personas, ¿no? Para que esta condición no, no se expresara, ¿no? Sin embargo, miren el genotipo, ¿ya? El genotipo, acá lo tenemos, ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿no? Pueden ser un genotipo dominante, homocigosis dominante, y en homocigosis dominante la coagulación es normal, ¿sí? En el caso de heterocigosis, ¿sí? O sea que tiene un gen dominante y un gen recesivo, ¿sí? La mujer es normal, o sea, tiene una coagulación normal. Sin embargo, ella es portadora, ¿ya? Porta la enfermedad, pero no la expresa. ¿Por qué? Porque está siendo dominada por el carácter dominante. ¿Sí? Ella solo va a expresar la enfermedad cuando tiene la homocigosis recesiva, o sea, cuando sus dos genes, sus dos cromosomas, perdón, X, tienen los genes recesivos. ¿Sí? Sin embargo, en el hombre, ¿sí? En el hombre es distinto. El hombre solo tiene un cromosoma X. Entonces, él solo puede expresar toda la información que está en el cromosoma X, no tiene otra opción. ¿Sí? En el caso del cromosoma X, ¿no? Si el hombre tiene el gen dominante, ¿no? Va a tener una coagulación normal. Pero si para su mala suerte ha heredado el cromosoma X recesivo de la madre o del padre, ¿sí? Va a desarrollar la enfermedad y va a tener hemofilia. ¿Sí? Entonces, en el caso de las mujeres tenemos 3 diferentes genotipos y en el caso de los varones tenemos 2 diferentes genotipos. ¿Sí? La hemofilia, entonces, es un carácter ginándrico, ¿sí? Ginándrico, que está determinado por un gen recesivo, ¿sí? Que se localiza exclusivamente en la porción diferencial del cromosoma X, ¿sí? Y este gen recesivo, ¿no? Es recesivo frente al alelo de coagulación normal, que se simboliza como H mayúscula, como ustedes ya saben. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesora. Ya, muy bien. ¿No? Además de eso, otra enfermedad, otra condición, más que enfermedad, otra condición bastante estudiada también, ¿sí? Es el daltonismo, ¿sí? El daltonismo, que es una herencia ligada al sexo en humanos, ¿sí? El daltonismo, ¿no? Acá nosotros podemos ver, ¿no? ¿Cómo ve una persona normal? No sé si acá pueden ver ustedes un rojo intenso, este es un pink, ¿no? Un fucsia, un rosado grosella, ¿no? Y este es un verde limón, ¿no? No sé si lo ven así bien diferente, ¿no? Si no lo ven así bien diferente y lo ven de esta forma, así como colores casi uniformes entre sí, ¿no? Quiere decir que la persona es daltónica, ¿sí? Así lo ve un daltónico a estos globos, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo veo normal, profesora. Normal. Pero todo igual, profe. Ya, lo ven todos así. Porque hay personas que no saben, que tienen daltonismo. Viven toda su vida pensando que los colores son estos. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que es daltónica, pero el daltonismo, chicos, no mata. No es una condición que mate ni nada. No es una condición simplemente, ¿no? Que altera el color, la visión normal, ¿no? Que altera la visión y que lo que no se puede observar son ciertos colores, ¿no? Pero es una persona que hace sus actividades normales, ¿no? Tiene que aprenderse, por ejemplo, en el caso de manejar, pueden manejar, ¿no? Sin embargo, los semáforos, ¿qué color es? Rojo, ámbar y verde.
¿verdad? El semáforo es rojo, ámbar y verde. Entonces lo que hacen las personas daltónicas es aprenderse, ¿no? El orden de los colores nada más. Cuál es el color para avanzar, cuál es el color para detenerse, cuál es el color para en tránsito, ¿no? Y ya, listo, ¿no? Entonces, para unos casos excepcionales, lo que sí se pierden, por ejemplo, de ver pues la coloración del mundo, pues, ¿no? Y no pueden ver los arcoíris tampoco, ¿no? El arcoíris no lo pueden ver, ven algunos colores, nada más sale grises, ¿no? Pero no lo ven bonito, definitivamente, ¿no? ¿Y cuáles son los fenotipos y los genotipos posibles para el daltonismo? A ver, miren, para el genotipo, ¿sí? Para el genotipo, nosotros tenemos, en el caso de las mujeres, ¿no? Si es una homocigota dominante, ¿no? Tendrá una visión normal, un fenotipo de visión normal. Si tiene el genotipo heterocigoto, ¿sí? Un gen dominante con un gen recesivo, ¿no? También tenemos una visión normal, ¿ya? Pero si tenemos, en este caso, si esta mujer ha heredado los dos cromosomas X con el gen recesivo, o sea, ella es una homocigota recesiva, sí, va a tener, ella sí va a tener una visión daltónica, sí, ella sí va a ser daltónica, ¿ya? En el caso del macho, ¿no? Del hombre, en el caso de que tenga el gen dominante, sí, va a tener una visión normal también, pero en el caso de que tenga la mala suerte de haber heredado el cromosoma X en recesivo, que puede ser de la madre o del padre, ¿no? Él va a desarrollar, ¿no? El daltonismo y va a tener una visión daltónica. ¿Sí? Muy similar, ¿no? A la hemofilia, si se dan cuenta, ¿no? Existen en este caso 3 genotipos para las hembras y 2 genotipos para el macho, ¿no? Lo mismo el daltonismo con la hemofilia. ¿Sí? El daltonismo, entonces, es un carácter, ¿sí? Ginándrico, también, al igual que la hemofilia, ¿no? Y que está determinado también por un gen recesivo que se localiza en el cromosoma X, en la parte diferencial del cromosoma X, y es recesivo frente al alelo de visión normal, ¿sí? Que se simboliza con D mayúscula, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, por eso, ¿no? Y el resto, Profe, una pregunta. sí, dime. Este, tanto como el daltonismo y el Hemofilia, otro, no recuerdo cómo se llama, hemofilia. hemofilia, este, sí, basta que tenga un gen dominante para decir que es normal, ¿no? ¿Esto se da en Sí, todos los casos de ligado al sexo? sí, sí, exacto, sí, exacto. Porque en el caso de las hembras, como te das cuenta, si tienes un gen normal, ya un gen dominante, ¿no? Un alelo dominante, un cromosoma con el gen dominante opaca la información del otro, ¿sí? Sin embargo, en este caso es el único que se va a expresar si él tiene el gen dominante, ¿no? El único porque está ligado al cromosoma X y él solo tiene un cromosoma X. Los hombres solo tienen un cromosoma X, ¿no? Sin embargo, si él heredara el cromosoma con el alelo recesivo, él va a expresar de todas formas. Y la mujer tiene menos chances de expresarlo porque tendría que recibir 2 alelos, ¿no? Tanto de papá como de mamá. Necesita los 2 genes en recesividad para expresarlo. Mientras que él, si hereda de mamá, ¿no? Va a expresarlo de todas formas porque no tiene chances de apagarlo porque es solamente un X que tiene. ¿Sí? Ok, profe, entonces, para, para cerrar, eh, todo, este, toda enfermedad ligada al sexo, si es dominante, es normal, ¿no? Sí. Tiene un gen Toda dominante, es enfermedad. normal. No hay Ajá. ninguna enfermedad que el dominante sea la enfermedad, ¿no? No, en este caso no. En este caso son recesivos. Ajá. En este caso son recesivos.
Ok, ¿sí? profe. Ya, miren, acá nosotros podemos ver las simulaciones, ¿sí? Del daltonismo. Sí, miren, si ambos progenitores son daltónicos, ¿sí? Si ambos progenitores son daltónicos, ya, acá miren, la mamá daltónica. Para que la mamá sea daltónica, la mamá tiene que expresar en homocigosis recesiva. Sí, o sea, haber heredado los dos cromosomas con la información recesiva, con el gen recesivo. Entonces, de esa manera, ella es daltónica. Y acá te dice, el otro papá es daltónico. Mala suerte, ¿no? Que se casen dos daltónicos, ¿no? Entonces, si el papá es daltónico, la única forma que el papá puede ser es así, ¿no? El X recesivo, un X recesivo y el otro es el Y, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la descendencia? Mire, ¿cómo va a ser la descendencia? El primero, ¿no? Va a heredar este X de mamá, este X de papá. Va a ser una hembra daltónica. El segundo, X de papá y X de mamá, en recesividad. Una hembra daltónica. El tercero, X de mamá, pero mamá tiene gen recesivo, y X del papá, un macho daltónico. Y finalmente acá, X de mamá, que viene acá con el gen recesivo, y el Y del papá, un macho daltónico. Entonces, si es que ambos progenitores son daltónicos, todos los hijos e hijas son daltónicas. No hay ninguno que se escape, ¿sí? Todos son daltónicos. En el caso que la madre sea daltónica y el padre sea normal, miren, madre daltónica y padre normal, ¿no? Acá se combina, ¿no? Acá es XD, ¿no? Mayúscula y XD minúscula, ¿no? Es un heterocigoto, ¿verdad? Es un heterocigoto. Pero este heterocigoto está dominado por este gen de mayúscula, ¿no? O sea, va a ser una hembra heterocigota, pero de visión normal, ¿sí? En este caso, lo mismo, ¿sí? X con D mayúscula y X con D minúscula, ¿sí? El D mayúscula opaca la información del gen en recesividad y esta va a ser una hembra eh, normal, ¿sí? Una hembra con visión normal. Sin embargo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos el X, ¿sí? Que viene heredado de la mamá, que es una X en recesividad, ¿sí? Un X en recesividad y un Y que viene del papá, ¿no? Entonces, en este caso, es un macho daltónico, ¿sí? Un macho daltónico. En este caso, también tenemos, ¿no? El X que viene de la madre, ¿no? Que es un recesivo, y el Y, ¿sí? El Y, este es un macho, ¿no? También daltónico. Entonces nosotros vemos que en este caso número 2, ¿no? De una hembra con daltonismo y un macho normal, ¿sí? Todas las hijas son normales. Son portadoras, pero son normales. Y todos los machos van a desarrollar la enfermedad. Todos los machos van a ser daltónicos y todas las hijas van a ser portadoras. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la madre es portadora? O sea, acá le falta un D mayúscula, ¿sí? Es D mayúscula, D minúscula, y el padre es daltónico, padre daltónico. A ver, hacemos las mezclas, ¿no? Esto va a ser una hija con daltonismo, ¿sí? Acá va a ser una hija heterocigota, ¿no? Pero como es heterocigota, no va a expresar la enfermedad, va a ser portadora nada más, ¿sí? Y por acá va a tener un hijo, ¿sí? Pero que tiene, la madre le ha dado el gameto con el gen recesivo. Entonces, este joven va a ser daltónico, ¿sí? Y tiene la otra posibilidad también de haber heredado este cromosoma con este alelo dominante, ¿sí? Entonces, este joven sí es normal, ¿sí? Y finalmente, la madre es portadora, y la madre es portadora,
¿ya? Acá con una D mayúscula, y el padre es normal, ¿sí? Acá el padre tiene, ¿no? Tiene daltónico, la madre es portadora y el padre es daltónico. Si la madre es portadora y el padre es normal, ¿no? Tenemos acá que la primera condición, esto es un heterocigoto, una mujer heterocigota, ¿no? Entonces presenta la condición normal, finalmente. Acá tenemos una mujer con los dos genes dominantes, ¿sí? Dos genes dominantes, entonces ella también va a tener la condición normal, ¿sí? Ella sí va a ser normal, no va a ser portadora ni nada, sino va a ser normal completamente, ¿sí? Y en este caso de este macho, ¿sí? Este macho tiene el gen portador, ¿no? Entonces él sí es daltónico, ¿sí? Y este otro macho va a tener una condición normal, ¿sí? Entonces, si la madre es portadora y el padre es normal, ¿sí? Solo la mitad de los hijos varones va a ser daltónico, ¿sí? Mientras que el 75% de hijos va a ser normal, el 25% va a ser daltónico. Pero en este caso, ¿no? Hombres. ¿Se dan cuenta? Hombres. Lo que más afecta son a los hombres. ¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? Porque las mujeres tienen la chance de tener dos juegos de cromosomas X, mientras que el hombre solo tiene un juego de un cromosoma X. Un cromosoma X. Por eso que tiene que expresar lo que lleve ese cromosoma X que le dan. En cambio, la mujer tiene la chance de que su mamá y su papá le entregan sus cromosomas X. Entonces, finalmente va a ganar el gen que domina, ¿no? El dominante, ¿no? Y va a opacar la expresión del gen recesivo. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesora. ¿Todo bien con todos? Sí, profe. Ya, muy bien. Si tienen preguntas, pregunten, ¿ah? No se queden con sus dudas. A ver, escriban al chat aunque sea. Ya, bueno. Ven pantalla, ¿no? Sí, se ve, profesora. Ya, ya. Entonces, miren, en el caso de la hemofilia es muy parecido, ¿no? Es parecidísimo porque es la misma herencia, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver un padre sano, ¿sí? Un padre sano, un padre que no tiene hemofilia, ¿no? Tiene el cromosoma con el gen dominante, el X, con el gen dominante, ya, normal. Y la madre es una madre portadora, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir portadora? Que ella es heterocigota, ¿no? Ella es heterocigota. Entonces, esta madre portadora, ¿sí? Esta madre portadora tiene dos tipos de gametos, en todo caso, ¿no? El gameto es el X, ¿no? Sin embargo, tiene dos tipos de alelos, ¿no? Uno con el gen dominante y otro con el gen recesivo, ¿no? Para la hemofilia, ¿no? Entonces puede entregar este cromosoma X como podría entregar este cromosoma X a su prole, ¿no? Mientras que el padre, que es normal, puede entregar un cromosoma X normal con el gen dominante y un cromosoma Y, ¿no? Cuando hacemos la cruza, ¿no? Cuando hacemos la cruza, acá podemos ver 2X, ¿no? Con condición dominante, ¿sí? Con genes dominantes, ¿no? Entonces, esta mujer va a ser normal. Mientras que si hacemos la cruz acá, ¿no? Este X con el gen dominante va a pasarse a este hijo, ¿no? Y el Y va a pasar directamente a este hijo, entonces va a ser un macho normal también, va a ser un macho normal. Sin embargo, acá, ¿no? Esta madre está dándole el X con el cromosoma, con el gen recesivo, ¿sí? Que se va a mezclar con esta X con el gen dominante, ¿no? Entonces va a producir una hembra heterocigota, ¿sí? Una hembra heterocigota. Sin embargo, como acá hay un cromosoma, un gen H dominante, ¿no? Este dominante
que es normal, ¿no? Va a dominar sobre este. Entonces, este no se va a expresar, dándole un fenotipo normal a la mujer. Sin embargo, cuando es un macho, ¿no? Esta X va a ir con su gen recesivo uniéndose al Y directamente, ¿no? Pero como no hay quien opaque esta característica, porque solo existe un X, él se va a expresar de todas formas, ¿sí? Entonces el hijo no tiene salvación. El hijo va a tener hemofilia, ¿sí? Entonces podemos ver que eh, la mitad de los hijos son no afectados, ¿sí? La mitad de los hijos son no afectados, ¿sí? De los hijos, ¿no? Y la mitad de los hijos tienen hemofilia, ¿sí? 50% de los hijos no afectados, o sea, normales, y la mitad tiene hemofilia. Y todas las hijas mujeres son también normales. Sin embargo, a esta de acá se le dice portadora, porque está portando el gen de la hemofilia, pero no lo está expresando, pero sí lo está transmitiendo a su descendencia. ¿Sí? Sí lo transmite a su descendencia. Entonces miren acá, ¿no? Es una mujer normal, ¿sí? Mezclada con un hombre daltónico, ¿sí? Un hombre daltónico, ¿sí? Entonces son dos líneas puras. En este caso de dos líneas puras, miren, acá tenemos la mujer que solamente va a entregar un gameto prácticamente porque van a ser iguales el otro X, ¿no? X con su gen dominante, acá el X con su gen recesivo y el cromosoma Y. Estos cuando se unen es X con gen dominante y gen recesivo, ¿no? Una heterocigota, ¿no? Heterocigota, sin embargo, solo va a expresar al gen dominante, o sea, va a ser normal, ¿no? Y en este caso de acá, ¿no? Tenemos este X con su gen dominante mezclado con su Y, ¿no? Entonces también va a ser un macho normal. ¿Sí? Entonces, si la mujer es normal y el macho es hemofílico, todos los hijos van a ser normales. Ella va a ser portadora, pero finalmente normal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesora, una pregunta. Esto de hemofilia y daltonismo, Daltonismo. claro, son casos parecidos, o sea, no me refiero a casos parecidos en el sentido que la enfermedad sea la misma, sino en que la H, digamos, así haciendo cuadritos lo cambiaremos por una T. Sí, exactamente. Pero es lo mismo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Todas las enfermedades relacionadas o ligadas al sexo, ¿sí? Todas están relacionadas al cromosoma X. Y todas van a seguir este mismo patrón de herencia. Exactamente todas. Si les dicen una enfermedad ligada al sexo, saben que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Y todas siguen este patrón. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es como tú dices, esa H mayúscula o esa D. Nada más, pero el patrón es el mismo. El juego del tablero de Punnett va a ser el mismo. ¿Sí? Ok, profesora. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo les quedó claro? Bueno, ya, sigamos entonces. La herencia restricta al sexo. En este caso, de la herencia restricta al sexo, se conoce también como herencia holándrica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta herencia holándrica? ¿Ya? Es una herencia que está relacionada solo al cromosoma Y, a la porción diferencial que tiene el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, como solamente está relacionada a la porción diferencial de este cromosoma, no solo los varones resultan afectados, ¿sí? Ya que el cromosoma Y se transmite de padre a hijo y de hijo a hijo, ¿verdad? Un hombre no puede heredar un cromosoma Y de la madre porque la madre no tiene ese cromosoma. Entonces solo lo puede heredar del padre. ¿Sí?
Las mujeres, obviamente, no resultan afectadas. Ninguna mujer va a resultar afectada porque, como les digo, no tiene el cromosoma Y. ¿Sí? Y el rasgo se transmite de generación en generación. No se saltan generaciones porque no hay como el hombre no pueda dejar de expresarlo. Porque está en su cromosoma Y. ¿Sí? Porque está en su cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ver, ¿no? Un padre afectado, ¿sí? Un padre afectado que tiene el gen de la, en este caso es la hipertricosis. Miren, esta condición es la hipertricosis auricular. ¿Ven? Los pelos que tienen en las orejas. Ustedes han podido ver alguna vez, ¿no? A alguien con bastantes pelos en las orejas, ¿verdad? Pero lo han visto en hombres, difícilmente en mujeres, Sí, ¿no? profe. Ya, difícilmente. Ya este señor es exagerado, ¿no? Mira, ve. Tantos pelos que da para hacer una trenza, ¿no? Pero como les digo, solo se da en hombres, no se da en mujeres. Entonces, ahora van a poder mirar las orejas a todo el mundo en la calle, ¿no? Y van a ver quiénes tienen hipertricosis y quiénes no. Solo hombres, ¿sí? Entonces, acá, si nosotros hacemos una mezclita, ¿no? De un hombre que tiene afectado, que tiene la hipertricosis, ¿no? Y una madre sana, una mujer sana, ¿no? El 100% de las hijas va a ser sana. ¿Por qué? Porque el papá le va a entregar el X, ¿no? Este X que no tiene esta condición y la mamá cualquiera de sus X, pero no tiene esa condición. Entonces, la mujer no va a desarrollar. Sin embargo, en el caso del hijo, la mamá le va a entregar cualquiera de sus X, ¿no? Pero el único que le va a transferir el Y para que este sea macho también es el papá. Pero como el Y tiene ese gen, ¿no? El hijo tiene que expresarlo de todas formas y es esa única herencia que está siendo transmitida hacia el hijo, ¿no? Entonces el hijo va a ser afectado, ¿sí? Todos los hijos son afectados, ¿ya? ¿Todo bien con esto? Sí, por eso. Otro tipo de herencia, ¿sí? Es la herencia influenciada por el sexo. ¿Ya? Ese es otro tipo de herencia. Un minutito. Y en el caso de la herencia influenciada por el sexo, como les decía, es una herencia que son genes, ¿sí? Son genes que están eh, relacionados, que están dentro de los cromosomas autosómicos, ¿sí? Dentro de los cromosomas autosómicos. Sin embargo, para que se terminen de expresar, ¿sí? Va a depender del sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá también tienen importancia las hormonas, ¿sí? Entonces, las hormonas terminan de determinar si se expresa o qué tanto se va a expresar este gen, ¿ya? De acuerdo al sexo. Por ejemplo, la calvicie, ¿sí? En humanos, la calvicie está determinada por un gen dominante, ¿sí? Cuando se encuentra en homocigosis dominante, tanto los varones como las mujeres son calvos, ¿ya? Pero no es tan agresivo. Mire. El caso de los hombres, completamente. El caso de las mujeres, tienen mucho, mucho, mucho menos cabello, ¿ya? Pero no se quedan sin cabello, ¿ya? No se quedan sin cabello totalmente, ¿ya? Por eso que es difícil que ustedes vean en la calle una mujer calva, ¿verdad? Naturalmente, ¿no? En cambio, es muy común que ustedes vean hombres calvos en la calle, ¿no? Hombres sin cabello, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, por eso. Ya es por eso, ¿no? Porque es una herencia, esa condición,
es una herencia influenciada por el sexo. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no, imagínense, las mujeres no tener cabello, ¿no? O sea, es parte de la vanidad de las mujeres tener cabello, ¿no? Entonces, cuidar su cabello, ¿no? Entonces, no tener cabello, ¿no? Sería bastante raro, ¿no? Y en heterocigosis, ¿sí? En heterocigosis, ¿no? Mire, ustedes pueden ver acá en heterocigosis, solo los hombres son calvos y las mujeres no. A pesar de que el gen, ¿no? Es dominante, ¿no? El gen es dominante, pero a pesar de que el gen es dominante, las mujeres son normales, pero los hombres son calvos. ¿Por qué? Porque juegan las hormonas, ya juegan las hormonas también, ya. Entonces, el estrógeno y la progesterona está protegiendo, ¿no? Está influenciando sobre la expresión de este gen, ya. Mientras que los hombres, al no tener estas hormonas exactamente, ¿no? Tienen andrógenos, entonces no les ayuda, ¿no? Entonces pierden el cabello, ¿sí? Pierden el cabello. Y en el caso de que tengan homocigosis recesiva, ¿no? Tanto hombres como mujeres van a tener cabellos normales, ¿no? La cantidad de cabellos normales, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de herencia, ¿sí? Este es otro tipo de herencia, ¿sí? ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. Esa C mayúscula y C minúscula, o sea, C mayúscula es calvicie y C minúscula es persona normal. Ajá, en este caso es una enfermedad, es una condición, porque no es una enfermedad, es una condición que está en homocigosis, que es dominante, Ujú. ¿Sí? Es dominante. O sea, si alguien en tu familia, tu papá es calvo, ¿no? Entonces quiere decir que tiene o es homocigoto dominante o es heterocigoto, ¿sí? Entonces, si es heterocigoto, ¿no? Y se casa con una persona, con una mujer homocigota recesiva, ¿no? Todos los hijos, o la mayoría de hijos, el 50% en verdad, va a ser va a tener cabellos normales y el 50% va a tener el gen dominante de la calvicie. Y si son hombres, lo van a expresar todos. Si son mujeres, ninguna la va a expresar. ¿Sí? Puedes hacer una pregunta. Entonces, en, en esta enfermedad, no, en esta condición, a diferencia de la hemofilia y el, Restrita al sexo, sí, ligada al sexo y restrita al sexo. ¿Sí? claro, en esta ocasión el dominante es el que, digamos, el que es El que a le da la... diferencia, Exacto, es al revés, ¿no? En claro, el caso de los anteriores son los recesivos, los que expresan la enfermedad, la condición, pero en este caso la calvicie es un gen dominante, ya es un gen dominante. Sin embargo, chicos, esta calvicie, por lo general, sí, es una condición dominante, pero es en nuestro país, si bien es cierto, existen muchas personas que son calvas, ¿no? Es una condición más que afecta más a los europeos. Los europeos son los que tienen más este gen en dominancia. Sí, es una condición más europea. Nosotros acá en nuestro país venimos pues de una raza india, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Más indios y cholos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la condición más recesiva, ¿sí? Entonces difícilmente han visto a un indio, ¿no? Tener poco cabello o ser calvo, ¿no?
Es por eso que en nuestro país, ¿no? Al igual que en todos los países altoandinos, ¿no? Existen menos personas calvas. Si ven, la gente más con tendencia europea son los que tienen mayor incidencia de tener calvicie. ¿Sí? Profesora, otra pregunta. Entonces, ¿la razón de la calvicie es estrictamente un gen o se puede deber a otras razones? Claro, de manera natural me refiero. Podría ser estrés también. Sí, el estrés también ocasiona. ¿Por qué? Porque nuestro cabello está muy relacionado con las hormonas, ¿no? Entonces, las mujeres no pierden el cabello gracias a las hormonas que le ayudan a mantener su cabellera, ¿no? El estrés podría desencadenar que a la mujer se le caiga bastante el cabello. Por ejemplo, después de que una mujer, en el periodo de gestación, por ejemplo, de las mujeres, del periodo de gestación, como existe un cambio hormonal diferente cuando la mujer no está embarazada, ¿no? El cabello no se cae. A las mujeres no se le cae o se le cae lo más mínimo el cabello. Entonces, en todo el periodo gestacional, la mujer acumula todo el cabello. ¿No? Ustedes, no sé, deben tener mamá, hermanas, ¿no? Han visto que se les cae el cabello. En la casa hay cabello de las mamás, ¿verdad? Hasta a veces en la comida se le cae el cabello a la mamá, ¿verdad? Por lo general, de los hombres también se cae, ¿no? Queda en la almohada, se queda en el peine, ¿no? Pero en la época del embarazo, ¿sí? A la mujer casi no se le cae el cabello, ¿sí? A la mujer no se le cae el cabello. Acumula todos esos cabellitos, ¿no? Y por eso que dicen que las mujeres en el embarazo se ven radiantes con una cabellera hermosa, brillante, gracias a las hormonas, ¿sí? Pero después, ¿sí? Después que nace el bebé y a los 3 meses más o menos, existe otro cambio hormonal porque las hormonas están regresando a su nivel. Ya, entonces ahí comienza a caerse todo el cabello que no se cayó en 9 meses de embarazo, se comienzan a caer en un mes, ¿no? Se comienzan a caer en un mes y ya la mujer se asusta, pues, ¿no? Ahí se produce huecos en la cabeza, produce huecos, ¿no? Porque se comienzan a caer todos los cabellos que no se cayeron, porque los cabellos ustedes saben que se caen y se regenera, y crece otro, son reemplazados, ¿no? Se va cayendo porque va a crecer otro, ¿no? Por eso que tenemos cabellos de todos los tamaños en nuestra cabeza, ¿no? Pero al no caerse en un buen tiempo, ¿no? Y llega un periodo después de que ya el bebé nació y se caen todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces genera pues una desproporción, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Por un cambio hormonal, ¿sí? Además de eso también el estrés pues genera, ¿no? Caída del cabello, ¿sí? También puede ser a la exposición de algún químico, ¿no? Que genere caída de cabello, ¿no? Para combatir, en el caso, los hombres, ¿no? Algunos hombres que son un poco más vanidosos y que no quieren que se les caiga mucho el cabello, ¿no? Existen algunas hormonas, ¿no? Algunos shampoos con hormonas, les cuento, ¿no? Que se lavan la cabeza, ¿no? Y ayuda a mantener el cabello. O también existen pastillas. También existen medicamentos que los hombres pueden tomar para ayudar a mantener el cabello. Sin embargo, estas hormonas pues son hormonas más femeninas, ¿no? Entonces podría reprimir ciertas condiciones también en los hombres, además de que puede afectar también el hígado, ¿no? Pero bueno, ahí está, es opcional, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, profesora. Profe, una pregunta. Aparte de la calvicie, ¿qué otra condición es influenciada por el sexo? Aparte de la calvicie, ¿qué otra condición es influenciada por el sexo? El desarrollo de los testículos. Sí, el desarrollo de los testículos solo lo tienen los hombres, ¿no? Porque las mujeres, esa información está dentro de la porción diferencial del cromosoma Y, ¿sí? Todas las características que tienen los hombres y que no tienen las mujeres, ¿no? Están en esta porción diferencial, ¿sí? Sí, profe, gracias.
Ya, muy bien. Entonces, avanzamos, ¿sí? Mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones, sí, es cualquier alteración, sí, cualquier alteración o cambio, sí. En este caso podemos tener mutaciones genéticas o mutaciones cromosómicas. Si son mutaciones genéticas, ¿no? Son cambios en alguna base dentro de la secuencia de ADN. Recuerden que el ADN está compuesta por 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Entonces acá si nosotros tenemos, miren, acá podemos ver una secuencia de ADN que va a producir un gen. ¿Qué es un gen? ¿No? Una secuencia, una porción de ADN es un gen, ¿no? Este gen puede producir una proteína, ¿sí? Puede llegar a traducirse en una proteína. Pero en este caso vemos que las posiciones correctas sería, en esta posición sería una timina. Ya en esta posición, una timina es la posición correcta para producir determinada proteína. ¿Ya? Sin embargo, podría existir una mutación a nivel de esa posición, ¿ya? Si hay una mutación a nivel de esa posición, ¿sí? Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar la secuencia génica y va a cambiar la forma de este gen. ¿Puede llegar a producir una proteína cambiada? Sí, podría llegar a producir una proteína cambiada, como podría que no, ¿ya? Sin embargo, está generando una mutación a nivel del gen, ¿sí? Está generando una mutación a nivel del gen, ¿ya? Ahora, una mutación cromosómica, ¿sí? Una mutación cromosómica es una alteración en el número o en la morfología que tienen los cromosomas, ¿sí? Generalmente estas mutaciones cromosómicas, ¿sí? Se originan durante la meiosis o durante las primeras divisiones del huevo, ¿sí? Lo que va a provocar finalmente es una anomalía en la cantidad de números cromosómicos, ¿sí? En la cantidad o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Podría ser que aumenten los cromosomas autosómicos, podrían disminuir o podrían estar siendo afectados los cromosomas sexuales, aumentando, ¿sí? Por duplicación o perdiendo algunos cromosomas, ¿sí? Sexuales. Por ejemplo, en el caso de las mutaciones cromosómicas, los claros ejemplos que tenemos es la trisomía 21. ¿Sí? Trisomía 21. Trisomía 21 es también conocida como el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una mala división de la meiosis, ¿sí? Una mala división en la meiosis, ¿no? Y entonces uno de los padres ha heredado 2 cromosomas 21. En lugar de heredar solamente uno, porque solamente es uno de papá y uno de mamá, ¿no? Uno de los progenitores ha tenido que heredar 2, ¿no? Entonces, si ha pasado eso, ¿no? Entonces el feto va a tener 3 cromosomas 21, ¿no? Y probabilidades de que nazca muchas, ¿no? Van a ser, pero va a tener esta condición, ¿no? Una condición distinta, ¿no? Habilidades diferentes, ¿no? Habilidades especiales. Todos los demás cromosomas están bien, solamente que este cromosoma, ¿no? Ha sido duplicado, ¿no? Entonces ha tenido este niño, ¿no? Unas diferentes características. Genera diferencias en la parte física, ¿no? de los individuos, ¿no? Tienen rasgos bastante peculiares, ¿no? Así como también en la parte del intelecto, ¿no? Tienen otras condiciones, ¿no? Necesitan de repente más acompañamiento de mamá y papá, ¿no? Para poder desarrollarse, ¿no? Una mayor terapia, ¿no? Necesitan otro tipo de terapias, ¿no? Que los niños tal vez sin esta condición no lo requerirían, ¿no? Entonces son características diferentes, ¿sí? Son características diferentes, ¿sí? Esa es una mutación cromosómica, ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿no? Este es un cariotipo de una mujer normal. Como les dije, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares. En el caso de las mujeres,
2 cromosomas X, ¿ya? No tenemos cromosoma Y, y acá pueden ver que existen diferentes formas de cromosomas, ¿sí? Metacéntricos, submetacéntricos, ¿sí? Acrocéntricos, los más chiquitos, telocéntricos, ¿sí? Y en el caso de este cariotipo, es el cariotipo de un varón, ¿sí? Donde también podemos observar sus 22 pares de cromosomas autosómicos, ¿sí? Y su cromosoma sexual, su par de cromosomas sexuales, el cromosoma X, ¿sí? Y el cromosoma Y. ¿Sí? Miren, ¿se dan cuenta que el cromosoma Y es más chiquito? ¿Sí? El cromosoma X es bien grande y el cromosoma Y es bien chiquito. Se dice, chicos, ya, los estudios han revelado que el cromosoma Y está perdiendo telómeros. Siempre se pierde telómeros, siempre se pierden genes relacionados a los telómeros, pero está perdiendo bastante información en sus telómeros, este cromosoma Y, pero ya es chiquito, ¿no? Entonces, se, se, se predice, ¿no? Hay una teoría, ¿no? Que dice que conforme va pasando los años, miles y miles de años, el cromosoma va a terminar desapareciendo si sigue perdiendo tanta información por sus telómeros, ¿no? Entonces ya no habrá cromosoma Y, ¿sí? O sea, ya no habrá hombres. Ya no habrán hombres, seremos puras mujeres. Tenemos que encontrar la forma de dividirnos nosotras mismas para poder gobernar la Tierra, ¿sí? No es mentira lo que les, no es mentira lo que les Eso de estoy las contando. mutaciones, Sí, profe, eso de las mutaciones, ya no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? Se da en cualquiera de los otros ajá, cromosomas, ¿no? sí, exactamente. No tiene nada que ver con el sexo. Las mutaciones podrían ser por alguna mala división, ¿sí? de nuestro propio cuerpo, podrían ser mutaciones espontáneas, ¿no? Que se generan de la nada, podrían ser también, podrían ser relacionadas por herencia, que vamos acumulando mutaciones de nuestros padres, ¿sí? Podrían ser ocasionadas por factores ambientales, por exposiciones a determinados químicos, el sol mismo, la radiación solar genera mutaciones, ¿sí? La luz UV genera mutaciones, genera dímeros de timina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué son dímeros de timina? Cuando existen timinas pegadas, muchas timinas juntas, ¿no? Eso genera la radiación UV, ¿ya? ¿No? Entonces, esos son, por esas causas se generan las mutaciones, ¿sí? Las mutaciones, ¿sí? Diversas causas, no exactamente solo por herencia, ¿sí? ¿Todo bien? Profe, y Sí, estas profesora. personas, por ejemplo, yo he escuchado que el síndrome de Down, no podían tener hijos. Sí pueden tener hijos, porque sus cromosomas sexuales no están afectados, ¿no? Sí pueden tener hijos, pero no deben tener hijos, o no deberían, ¿no? Pero sí pueden. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un cariotipo, ¿sí? Del síndrome de Turner. Como yo les dije, las mutaciones cromosómicas podían ser por duplicación de los cromosomas o por pérdida de ciertos cromosomas. En este caso, ¿no? Cromosomas sexuales, en este caso, ¿sí? El síndrome de Turner es un síndrome que ha perdido cromosomas sexuales. Las mujeres, en este caso, nosotras normales, tenemos cromosoma XX. Bueno, normales se podría decir así entre comillas, ¿ya? Porque no sé qué sería condición normal para este fenotipo, ¿ya? Porque normal es una palabra entre comillas, ¿ya? Eh, lo común que se tenga son 2 cromosomas X, ¿no? Lo normal es 2 cromosomas X. Pero en este caso, las mujeres con síndrome de Turner solo tienen un cromosoma X, miren. Le falta otro cromosoma X, ¿ya? Pero la persona nace, crece, ¿no? Vive, ¿ya? Pero tiene unas condiciones también, unas condiciones fenotípicas diferentes, ¿sí? ¿Qué condiciones fenotípicas diferentes? Por ejemplo, tiene una estatura baja, ¿sí? Una talla más baja,
El cabello crece hasta más abajo del cuello, ¿no? La implantación baja del cabello, el tórax más ancho, ¿sí? Las aureolas de los senos separadas, ¿sí? Los metacarpios más pequeños, o sea, las manos son más pequeñas, ¿sí? Las uñas displásicas, presentan lunares rojos en el cuerpo, ¿sí? Presenta unos rasgos faciales característicos diferentes a una persona peculiar, común, ¿no? El cuello más corto, con pliegues en la piel, ¿no? La coartación de la aorta diferente, ¿no? La aorta diferente, ¿no? Las mamas poco desarrolladas, deformaciones en los codos, ¿no? Disgenesia gonadal, o sea que no tiene ovarios ausentes o pequeños, eh, y sin folículos, ¿no? O sea, ella sí no puede reproducirse, por ejemplo, ¿no? Y no tiene menstruación. Como no tiene ovarios, no hay óvulos, ¿no? Entonces no hay menstruación, no hay reproducción. ¿Ya? Entonces, estas características, ¿no? Son las características ocasionadas por la falta de un cromosoma, el cromosoma sexual X. ¿Sí? Síndrome de Turner. ¿Ok? Ahora, por otro lado, tenemos también cuando existe la duplicación de cromosomas. ¿Sí? Cuando existe la duplicación de cromosomas, ¿no? En este caso se ha duplicado, ¿sí? Se está duplicando el cromosoma X, ¿no? Este individuo, ¿no? Tiene el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Klinefelter, ¿sí? Tiene 47 cromosomas y tiene, ¿no? La condición XXY, ¿ya? XXY. Entonces, ustedes ven, tiene duplicado el cromosoma X, duplicado el cromosoma X y solo tiene un cromosoma Y, ¿sí? En este caso, podemos ver qué características diferentes tiene este hombre, ¿sí? Calvicie frontal ausente, o sea que tiene cabellos hasta la frente, ¿sí? Menos cabellos en el pecho, no tiene pelos en el pecho. Sin embargo, se le desarrollan los pechos, miren. Le crecen los pechos, ¿no? Presenta un vello pubiano femenino, ¿no? Tiene testículos pequeños, ¿sí? Testículos pequeños. Bueno, tiene crecimiento de barba, ¿no? Los hombros estrechos, como las mujeres, ¿no? Las caderas más amplias, ¿no? Como las mujeres, ¿no? Y los brazos y piernas largos, ¿sí? Brazos y piernas largos. Entonces tiene como una mezcla de características, ¿no? Entre hombres y mujeres, pero tiene desarrollado aparato sexual masculino, ¿no? Tiene desarrollado aparato sexual masculino, ¿no? Entonces, este es una característica de una duplicación cromosómica, ¿sí? Hay otra duplicación, ¿sí? Que en este caso, la otra duplicación se le llama los chicos yeye, ¿sí? Los chicos yeye. ¿Por qué? Porque los chicos yeye han duplicado el cromosoma Y. Tienen un solo cromosoma X y dos cromosomas Y, ¿sí? En este caso, estos chicos yeye, ¿no? Obviamente afecta a hombres nada más, ¿no? Pero, bueno, lo padecen 1 de cada 1000 chicos realmente, ¿sí? También tiene 47 cromosomas, pero acá es un X y 2 Y, ¿verdad? ¿Qué características tienen? ¿Sí? Características que tienen estos chicos yeye, ¿sí? Son mucho más altos que los otros niños, ¿sí? Pero tienen problemas de comunicación, problemas de lenguaje, ¿ya? Problemas de lenguaje, y a pesar que tengan 2 cromosomas Y, no significa que sean más musculosos, no significa que tengan más características de hombre, sino por el contrario, ¿no? Tiene los músculos débiles, ¿sí? Los músculos débiles y tienen problemas de comportamiento por lo general, ¿sí? Entonces, y además de eso, tienen los ojos más separados de lo normal,
¿sí? Más separados de lo normal. Entonces, a estos son conocidos como los chicos Yeye, ¿sí? Los chicos Yeye. Y en el caso también, ¿no? Tenemos el síndrome de la superhembra, las chicas triple X, ¿sí? Las chicas triple X. En ese caso, ellas tienen también 47 cromosomas porque ha habido la duplicación de un cromosoma X, ¿no? Miren, duplicación de cromosoma X, tienen 3 cromosomas X, ¿no? ¿Qué condiciones tienen? ¿No? También son más grandes de lo normal, al igual que el chico Yeye, ¿sí? Son más grandes de lo normal, que es la característica típica de esto, ¿no? Tienen un desarrollo, pero sin embargo tienen un desarrollo sexual normal, ¿ya? Los chicos Yeye también tienen un desarrollo normal, ya un desarrollo sexual normal, o sea, pueden quedar embarazadas, en este caso las chicas, ¿no? Algunas niñas y mujeres con el síndrome tienen una inteligencia dentro del rango normal, pero posiblemente un poco más baja que sus hermanos, ¿ya? O sea, pueden ser normales como podrían tener una inteligencia un poquito inferior, ¿ya? Lo que les podría ocasionar, pues, ¿no? Ciertas discapacidades intelectuales, ¿no? O, sobre todo, problemas de conducta, desórdenes, ¿no? Deficiencia de atención, por ejemplo, ¿sí? Deficiencia de atención, tanto en los chicos YY como en las chicas XX, ¿sí? Y aunque ocasionalmente podrían producir algunos síntomas significativos, ¿no? Que necesiten ser tratados, pero por lo general, ¿no? No hay ninguna condición más grave, ¿no? Todos estos síndromes que les he comentado, chicos, no tiene cura, ¿sí? No tiene cura. Sin embargo, existen algunos tratamientos o algunas terapias que podrían ayudar a abordar síntomas específicos, ¿no? Como, por ejemplo, el trastorno de conducta o el déficit de atención, ¿sí? Esos podría, o la terapia de lenguaje para mejorar el habla, ¿no? Esos sí tienen un acompañamiento no terapéutico que podría mejorar la condición, ¿no? Pero cura, que tomemos algún medicamento y nos curemos, no, no hay. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, bien? profe. Ya, muy bien. ¿Sí? Y bueno, asesoramiento genético. ¿Sí? ¿Qué es el asesoramiento genético? Bueno, les cuento que dentro de los hospitales, ¿sí? Dentro de los hospitales, bueno, dentro de, no todos, pero sí muchos hospitales o varios hospitales, por lo menos la maternidad de Lima sé que tiene un centro de asesoramiento genético, ¿sí? Existe un área de genética, existe un área de genética humana, ¿no? Donde te hacen un acompañamiento, ¿no? Te pueden hacer un acompañamiento genético, te pueden hacer diversas pruebas genéticas para conocer las probabilidades, ¿no? De tener un hijo con alguna característica especial o con algún síndrome especial, ¿no? Eh, Aunque por lo general este asesoramiento genético, ¿sí? Se da en la mayor parte ya cuando los niños han nacido y tienen alguna condición especial, ¿no? Llegan a este asesoramiento genético, ¿no? Y el biólogo que trabaja ahí, el genetista, en verdad, ¿no? Hace diversas pruebas genéticas, ¿no? Sacando muestra de los niños, ¿no? Y de los padres, ¿no? Y a través de análisis del ADN, ¿sí? Se puede determinar si padece o no padece algún síndrome, ¿no? Y cuál es la mejor manera de apoyar a la familia, ¿no? Con un acompañamiento psicológico para que pueda entender la condición con la que ha nacido el niño, si es que tiene alguna condición, ¿no? Entonces se toman muestras, ¿no? Se saca el ADN de las células, ¿no? Y se puede estudiar este ADN a nivel cromosómico o a nivel de una secuencia genética,
¿sí? Para ver si ha habido alguna anomalía en estos cromosomas o en alguna mutación en los cromosomas o alguna mutación en las secuencias genéticas, ¿no? Que generen una condición específica a los niños, ¿sí? Entonces, en este caso, el consejo genético, ¿no? Ayuda al individuo y a la familia a comprender el diagnóstico y la situación médica a la cual se están enfrentando, ¿no? El desarrollo de la enfermedad y cuál sería su mejor tratamiento, ¿sí? Además de eso, también explican, ¿no? A la familia cómo se transmite esta herencia, cómo esta herencia contribuye al entorno, así como qué tan recurrente es esta enfermedad o esta eh, característica en la familia, ¿sí? Este síndrome en la familia, ¿no? Informa y orienta a la familia y los pacientes para elegir el método más efectivo según el riesgo, ¿sí? Las metas familiares que tiene, qué normas éticas y religiosas y actuar de acuerdo a dicha decisión, ¿no? Además, también favorecer la adaptación del individuo y a la familia a la enfermedad, ¿sí? Y las posibles probabilidades de que se continúe teniendo hijos con estas condiciones, ¿no? Eh, Sin embargo, este asesoramiento genético, como les digo, se suele hacer cuando ya los hijos por lo general han nacido, ¿no? Pero lo adecuado sería, ¿no? Que sea parte de una planificación familiar, ¿no? Antes de que tengas a tu hijo, ¿no? Antes de que tengas a tu hijo, ¿no? Y puedas ver, ¿no? Las probabilidades que existen de que tu hijo tenga alguna condición especial, ¿no? Eh, Existen probablemente pocas personas que se acerquen a un asesoramiento genético antes de tener un hijo, ¿sí? Generalmente aquellas personas que tienen alguna característica, algún síndrome ya en su familia, ¿no? Entonces, como ya tienen una condición o una predisposición de que la familia tenga la enfermedad, entonces ellos definitivamente se van a preocupar más para ir a un asesoramiento genético y ver todas las probabilidades, ¿no? De tener un hijo con alguna condición especial, ¿sí? Entonces, lo mejor, como les decía, es hacerse pues el test antes de, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esa es una pregunta. Si Sí. alguien se fuera, digamos, a hacerse el asesoramiento genético antes de que nazca un bebé, el asesor podría recomendarme unas pastillas, algo, o solo me mostraría la probabilidad, o en qué Una, ayudaría, digamos. ¿Cuál ah, sería la diferencia? antes de que nazca el bebé, pero ya el bebé está feto, ya está dentro de la barriga de mamá, No, no, digamos, todavía no nació ni la y está. fecundación, nada todavía. Ah, ok. Ah, ya, bueno. No existen pastillas para mejorar las condiciones, ¿no? Porque son condiciones genéticas. Te hacen unos análisis y ven tu condición, cómo están los genes que están relacionados o los cromosomas relacionados a ciertas enfermedades, ¿no? Además de eso, te van a hacer preguntas para ver tu árbol genealógico, ¿no? Para ver tu árbol genealógico y ver todos los síndromes, ¿no? que tienes, ¿no? Obviamente tienes que ir con tu pareja, pues, ¿no? Porque todo eso para tener un hijo necesitan dos personas y necesitan ver el árbol genealógico de dos personas, ¿no? Para ver las probabilidades, ¿no? Pero como tal, un medicamento, lo que te recomienda el médico es tomar ácido fólico, en el caso de las mujeres, ¿no? Tomar ácido fólico, lo que es más adecuado, ¿no? Porque el ácido fólico te ayuda a la mejor división celular, ¿sí? O sea, ayuda a que las células se dividan correctamente. Sin embargo, en nuestro país, ¿sí? No es muy común ir a un asesoramiento genético antes de, o ir a un ginecólogo antes de quedar embarazada, ¿no? O sea, no se planifican mucho los hijos, ¿no? Entonces, no se toma el ácido fólico antes de quedar embarazada, sino toman el ácido fólico cuando ya están embarazadas, ¿no? Y están embarazadas de un mes o 2 meses, ¿no?
y al mes, 2 meses, el bebé ya tiene hasta brazos y piernas, ¿no? Entonces, y ahí toman el ácido fólico, ¿no? Ayuda, sí, para la división celular que queda, sin embargo, las primeras semanas, a los 5, 6, 7 días, el bebé ya tiene corazón, ¿no? Entonces, la división comienza desde el día 1, ¿no? Entonces, pero como tal, para decirte, ¿va a mejorar tu condición? No, pero te dan probabilidades, ¿no? Probabilidades, y ya va a depender de una toma de decisión en pareja, ¿no? Para ver cuál es la mejor opción, ¿no? Puede ser que te recomienden, bueno, tienes muchas chances, tienes, no sé, 50% de probabilidades de tener un hijo con alguna condición especial, ¿no? Entonces ya cabe en cada pareja decidir si lo tiene o no. Te van a decir, te sugerirían de que no, probablemente, ¿no? De que no tengas un hijo, ¿no? Te dirían, mejor está la opción de que pueda adoptar, ¿no? O puedan tener un vientre, dependiendo quién tenga la probabilidad del riesgo, quién tiene mayor riesgo, ¿no? De repente una inseminación artificial, ¿no? O utilizar los espermatozoides que le hagan un análisis genético, ¿sí? Los espermatozoides y el óvulo, un análisis genético y ver que todo esté bien, ¿no? Para hacer una inseminación artificial y luego una implantación, ¿no? Y no, para que tengas mayores chances de que tu hijo salga bien, pues, ¿no? Porque nadie de verdad quiere ten- tener un hijo con alguna condición especial, ¿verdad? Mm, claro, o sea, o digamos, la última alternativa sería cambiarte de pareja. Es lo más fácil y más barato, cambiar de pareja, ¿no? Porque la inseminación artificial te cuesta, ¿no? Entonces, no tienes que ver todas tus Si uno probabilidades. es el problema. ¿Cómo? Si ella no es el Si problema y uno si eres mismo tú. es el que tiene el problema genético. Ya, si uno tiene problema genético, entonces lo que En puedes cambio, hacer, te cambias. No, si uno tiene problema genético, lo que podrías hacer es pues hacer un acompañamiento genético, ¿no? Y ellos van a comenzar a revisar las células, ¿no? Los espermatozoides o los óvulos y encontrar al más adecuado, al mejor, al que esté bien, al que no tenga esta característica, porque no todos van a ser malos, ¿no? No todos, o sea, existen algunos que son buenos, pero lo que se quiere evitar son esas probabilidades. Entonces se selecciona, se hace una selección, ¿no? Porque se puede hacer un análisis genético, ¿no? A los embriones, ¿no? Entonces mezclan el óvulo con el espermatozoide y después de eso sacan una célula de de esas células que están creciendo, ¿no? En división, ¿sí? De los blastocistos, ¿no? De las mórulas, sacan una célula y se hace un análisis genético, ¿sí? Un análisis genético con diversos tipos de marcadores, ¿sí? Para ver qué síndromes puede tener. Se hace un screening al feto antes de implantarlo, ¿no? Al óvulo, al cigoto, antes de implantarlo en la madre. ¿Sí? Entonces, ahí ya obviamente han escogido tu espermatozoide, en el caso de tu compañero, han escogido un espermatozoide que tiene todas las características buenas, ¿no? Ha producido un óvulo, un feto, un embrión bueno, que cuando le han hecho el screening genético ha dado negativo a los síndromes, ¿no? Que puedes cargar. Entonces, ahí van a ser un hijo sano. Muchas probabilidades de nacer un hijo sano, ¿no? Pero todo este screening, pues, tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Entonces, pero sí se puede mejorar esta condición. ¿Sí? Ahí sí cabería el término no somos compatibles. No somos compatibles. ¿Cómo así? En el sentido de que al no haber una buena correspondencia de genes a la hora de fusionarse o de eso. Bueno, ¿no? Todo va a depender de la pareja, pues, ¿no? Todo va a depender de la pareja y de los análisis de uno mismo, ¿no? Que si todo está bien con nosotros, todo está bien, o hay algo, ¿no? Pero opciones hay, ¿no? Lo último también que podría ser es la adopción, ¿no? Que también tenemos, ¿no? Lo último no, sino es otra opción, ¿no? De tener hijos, ¿no? La adopción. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? profe, Sí.
Sí, bueno, respecto a los exámenes, solo nos podían preguntar de estos mutaciones que hemos visto, como el síndrome de Down o este, la chica triple X, el chico Yeye y lo otro. No, no, me parece que son como 10 o son como 10 o 20 diferentes tipos de síndromes que puedes hacerte con el análisis genético a los embriones, ¿sí? A los embriones. Y bueno, ¿por qué a los embriones? Porque la gente pues tiene interés de saber cómo están sus hijos, ¿no? Sin embargo, estos análisis, ¿no? Sobre todo, quienes más pagan por estos análisis son las personas que tienen problemas de fertilidad. Las personas que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Este, son las que usan más este tipo de servicio, ¿ya? Porque las clínicas de fertilidad ya tienen el paquete. O sea, te ofrecen no solamente la implantación, sino te dicen, oye, mira, voy a implantarte el óvulo, pero es tu embrión, ¿no? Voy a implantarte el embrión, ¿no? Sin embargo, puedes, ya que está fuera, puedes aprovechar de que podemos hacerle un screening genético y ver las probabilidades que tu hijo tiene de tener 10 determinados síndromes. Ya, entonces no recuerdo, te cuesta como $8,000, una cosa así, ¿ya? 8,000, sí, por ahí creo. Y aumentar la cantidad de síndromes, ¿sí? Es otra tarifa. Todo tiene un tarifario, ¿no? Entonces no es algo tan económico. ¿Sí? No es algo tan económico, pero te garantiza de que tu hijo Profe, pues, no va a tener este síndrome. Sí. profe, yo me refería al examen de admisión, o sea, en las preguntas que me vayan a venir, ¿puede, Ah, se tornan a esos cuatro? ¿O puede venirme otro síndrome o no sé? ya. Bueno, este, por lo general, ¿no? Si se dan cuenta, estos son los más comunes. Estos son los más comunes. Hemofilia, daltonismo, casi todas las preguntas de genética son hemofilia, daltonismo, ¿no? Eh, Aunque te podría preguntar, ¿no? Acerca de el síndrome de Turner, qué tipo de síndrome es, ¿no? ¿Qué tipo de característica tiene una mutación, ¿no? Una mutación cromosómica por ausencia, ¿no? De cromosoma, pérdida de cromosomas, ¿no? O el Klinefelter, ¿no? ¿Qué tipo de cariotipo tiene? Esto podría preguntarte, ¿no? 47 cromosomas, ¿no? O cosas así, ¿sí? Pero sí podrían preguntar, ¿no? Estos son los más comunes. Sí, estos son los más comunes. Sí, y finalmente, Ok, chicos, profe, gracias. antes, antes de terminar, ¿no? Tenemos la transferencia genética, ¿no? Que la transferencia genética puede ser de dos tipos, tanto horizontal entre individuos, ¿sí? Que se transfieren información genética de una célula donadora a una célula receptora, y también puede ser vertical, de padres hacia los hijos, la F1 y la F2. ¿No? Además de eso, tenemos a los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué se llama organismos genéticamente modificados? Porque han modificado su ADN. ¿Sí? Por algún tipo de mecanismo genético, ¿sí? Se puede modificar el ADN, ¿no? De otro organismo. Por lo general, se modifica en las plantas, ¿no? Para obtener características deseadas. ¿Sí? En una bacteria se puede aislar alguna característica en especial que yo le quiera meter a la planta. Por lo general, muchas veces resistencia a los insectos, ¿sí? Para que los insectos no se lo coman, ¿ya? Entonces producen un insecticida natural estas plantas, ¿ya? Para evitar que se usen insecticidas. Ya, entonces se le puede meter a través de otra bacteria, se mete esta información genética de una bacteria, se mete a otra bacteria y a través de esta bacteria se infecta la planta. ¿Sí? Hay una infección a la planta y esta planta recibe información de una célula donadora a una célula receptora y le transmiten la información. ¿Sí? Le transmiten la información a la planta y la planta va a comenzar a desarrollar las características que yo quiero. Sí puede ser mayor crecimiento, mayor producción, frutos más grandes, ¿no? Por lo general se ha usado bastante, por ejemplo, en el caso del maíz, ¿no? Para resistencia a plagas, ¿sí? Para resistencia a plagas, ¿sí? Y así tener características deseables, ¿no? ¿Comemos organismos genéticamente modificados? Sí, comemos, ya comemos. Ustedes voltean muchas de las cosas que ustedes comen, sobre todo los productos procesados, ¿no? Tienen atrás, ¿no? Sus ingredientes.
Un montón de siglas, no sé si se han dado cuenta, números, códigos, ¿no? Todos esos tienen transgénicos. Todos esos códigos son productos transgénicos, ¿ya? El aceite de soya, que nuestra mamá usa por lo general porque es el más económico, ¿no? Viene de soya transgénica. El sublime tiene cacao transgénico, maíz transgénico. Casi todos los productos, como les digo, que vienen del maíz, como los chitos, los doritos, todos ellos vienen de maíz transgénico. ¿Sí? Comemos transgénicos, entonces siempre. Ya, siempre comemos transgénicos. ¿Son más saludables que los otros? Pues ahí hay la controversia. ¿Ya? Es todavía controversial el tema de los transgénicos, pero se comen hace muchos años. ¿Ya? Los comemos por hace muchos años. ¿Sí? ¿Existen principios de bioética para toda esta parte de modificaciones genéticas? Sí, ¿no? No se pueden modificar los humanos, ¿no? Hay una declaración universal en el año 1927, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El genoma humano es patrimonio de la humanidad y cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos a cualquiera que sean sus características. Todos tenemos el mismo derecho. Ya en el 2023 se firma la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, que garantiza la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de datos genéticos humanos, teniendo presente la igualdad, justicia y solidaridad. O sea, todo, si vas a hacer un estudio con humanos, con datos genéticos humanos, no puedes estar divulgando, ¿no? Cada uno puede decir si quiere o no quiere recolectar su información, si deja o no que recolecten su información, ¿no? Todo se tiene que avisar, ¿no? Esos son los principios de bioética, ¿no? Esta bioética está relacionada con la autonomía, con la beneficencia, con la justicia y con la no maleficencia, ¿sí? Entonces, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy, ¿sí? Yo les agradezco mucho su presencia y les voy a pasar las claves de las respuestas, pero por favor, corrijan ustedes primero sin ver las claves y luego ya miren sus claves. Anótenlas en otro lado, no sobre el ejercicio, ¿sí? Sino en otro papelito. A ver, les voy a dictar. La 1, A de avión, la D de dado, la 3 C de casa, la 4 E de nano, la 5 D de dado, la 6 A de avión, la 7 A de avión, la 8 D de dado, la 9 C de casa, la 10 B de bola, la 11 B de bola, la 12 C de casa, la 13 E de nano, la 14 A de avión y la 15 B de bola. ¿Sí? ¿Apuntaron? Profe, ¿el segundo cuál era? A ver. D de dado. Gracias, profe. Ya. ¿Todo bien, chicos, entonces? Cualquier cosa, entonces nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Se cuidan. Un abrazo, chicos. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, profe. Cuídese. Chao.